voy a hacer una historia. Hay una historia en la inmensidad del llano para dejarle un recuerdo. Hay un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, aquí es mi amigo, présteme la mula zaina, a ver si puedo pasear. Puedo pasear todo el Apure en un viaje. Paso por el Samán, Mantecal y la Estacada, por Usual y San Vicente, y Quintero inolvidable, Palmarito y Guadualito, por el Osa y el Amparo. Saludo al Capanaparo, saludo a la Trinidad, saludo a la Trinidad, igualito que el Yaguara. Esa canción que acaban de oír y ver es de Genaro Prieto y se llama Apure en un viaje. Eso le dio el nombre a este programa. Simón Díaz cuenta y canta en el Apure. Esto está lleno de cosas muy hermosas, muy bellas. Por allá en los años, tres grandes personajes nacionales, como Reinaldo Espinosa Hernández, Freddy Reina, Antonio Esteves, vinieron a buscar aquí a San Fernando al Indio Figueredo y se lo llevaron para un gran espectáculo que hubo en Caracas. Allí demostró ese hombre sus grandes condiciones como artista y como en compositor. Colombia se consigue momentáneamente la paz después de una cruenta guerra bipartidista entre conservadores y liberales que asoló el país, causando más de 300.000 muertos. En el marco dentro del cual venía Colombia. En abril de 1948. Cae asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, desatando una ola de violencia en todo el país enfrentando a liberales contra conservadores. Fue tal la violencia que muchas personas huyeron a zonas deshabitadas del país, como los Llanos Orientales, donde se posicionaron grupos guerrilleros armados desde donde se enfrentaron al gobierno nacional. Debido al abandono del Estado, estos grupos armados se dedicaron a robar, a matar gente, a quitarles el ganado, las mujeres, los hijos, comandados por el bandolero Guadalupe Salcedo. Muchos de las personas que huyeron se unieron a las guerrillas, los cuales tenían más fuerza y estaban avanzando por todo el territorio, con un supuesto objetivo político claro: hacer valer los derechos de la región, pero lo que verdaderamente hacían a falta de la presencia del Estado, era robar, matar, extorsionar, en una palabra vandalismo, por eso se les llamaba bandoleros. Pero su estrategia se basó en fuertes actos de violencia, masacres, tomas a poblaciones y ajusticiamientos. El infierno vivido en los llanos era tal, que los soldados preferían apoyar a la ONU en la guerra de Corea. Es en este punto donde el ejército entra en este escenario de guerra para pacificar la región. Entonces entra a hacer parte de esta misión el Grupo Paz comandado por el coronel Luis Alejandro Castillo. Pero en mayo de 1953, la guerra comienza a cambiar de rumbo, los soldados empezaron a tener una serie de victorias militares, la población vio en el ejército una luz de esperanza para el fin de tanta violencia. El general Rojas Pinilla llegó a Casanare para finalizar este conflicto, ofreció una amnistía general, el perdón a los bandoleros, tomando los delitos como delitos políticos, cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno por agresión o sectarismo político. Después de 6 años de confrontación, los hombres de Guadalupe Salcedo hacer entrega de las armas al Estado. La primera unidad que se estableció en la región fue el Grupo de Caballería 1 Páez, en 1953, realizando patrullajes en Casanare, Arauca, Meta y Vichada, emprendieron grandes travesías a caballo, que fueron bautizadas como la Vuelta al Llano. Que duraban 3-4 meses montados en un caballo, hacer recorridos de 12 horas para llegar a un sitio de vida estipulada, pues se trataba de hacer presencia del ejército en la región, para instaurar la paz, y hacer llegar por medios de instituciones los servicios básicos, de salud, educación, comunicación y seguridad para la población llanera. Los soldados cumplieron una función social, son los que arreglan la escuela, los soldados empiezan a hacer una parte importante en la región en colaboración con la comunidad.
El primer hospital de Yopal que se construyó para atender a los soldados heridos se convirtió en el hospital público de toda la regional. La construcción del primer acueducto para suministrar agua al hospital estuvo a cargo del Ejército Nacional. También se construyeron vías puentes que comunicó las regios vías como la carretera de Sogamoso-Yopal, así como pistas de aterrizaje, que aún hoy están en funcionamiento como única posibilidad de comunicación a los confines del llano. La jefatura civil y militar permitió refundar pueblos, como Trinidad, pueblos quemados por los bandoleros por la chusma, que su modus operandi era prenderle fuego al pueblo y la gente salía y la chusma o bandoleros los mataban, y es así como quemaron al pueblo de Moreno. Hoy día Paz de Ariporo, entre los pueblos fundados está San Luis de Palenque, fundado por los tenientes Carlos Cortés y Hugo Gamboa, bajo el mando del coronel Luis Castillo, de allí su nombre del comandante de Grupo Caballería 1 Páez. Además, que lo que el coronel Castillo enseñó a sus subalternos, fue ejemplo para las futuras generaciones del ejército, que además ha preparado al personal para prestar un mejor servicio, con soldados capacitados, soldados preparados para asesorar a la gente con proyectos productivos para devolver la confianza a la gente de la región y al departamento del Casanare. Y yo que le estoy cantando, allá viene mi ganado, allá viene para acá. Ya viene para acá, que Simón lo está llamando, que lo quiere saludar. Que lo quiere saludar, que venga el ganado para acá. Listo. Eran juveniles caballeros, jinetes que recogieron la bandera que les dejó Rondón. Bajaron a los llanos, e igual que los lanceros, arriaron el estandarte de la revolución. Medio siglo después, en escuadrón montado, 6 de aquellos jinetes se marcharon. El olvido cobijó sus restos, igual que ocurre al pabellón de guerra que dejaron. Indiferentes, los tigres terminan su existencia. Ajenos al honor que iluminó sus vidas, el arma que glorioso los albergó en su seno, los recargará como a pasajeros, simples pasajeros de otros días. Yo era de aquellos fogosos caballeros que, montado como ellos, desafiaba el viento. Hoy reconozco que apenas eran goces pasajeros, quedando en el aire el quijotesco intento. Medio siglo después, inclino mi cabeza blanca pero activa al entregar mi lanza, compañeros. Pretendo ocultar con una lágrima furtiva antes de decirles adiós. Dios te guarde, Dios les guarde para siempre, caballeros. La piel de mi potro, sobre el piso cubriendo las baldosas frías, con aterciopelado tapiz sobre mis pies desnudos, te extiendes recordándome otros días de trofeos y gloria y de tiempos siglos. El viento acarició tu piel de seda y me puso contigo a las alturas. Fuiste parte de mí por largo tiempo y al galope compartimos alegría. Con música de acero sobre la tierra dura y el freno trascando acompasadamente, dejamos rezagados a los vientos, sellando nuestra amistad eternamente. Sobre los cuartos traseros levantados, orgulloso y soberbio, jugabas con el viento. Parecías un ciclón que revelado quisieras alcanzar el firmamento. Cansado y con los ojos somnolientos, un día perdiste el fuego que te había. Te alejaste de mí con paso lento y caíste al fin para cubrir hoy con tu piel baldosas frías.
guatira casanareña, mujer de estatura hermosa, cuerpecito de sirena, lindos ojos, linda boca, llevas en tu linda tez la frescura de una rosa, sabanas del sol quemadas allá en tu pelo se forman. Desde el día que te miré leí en tus ojos de diosa una pasión amargada, quizás por alguna cosa. En el momento pensé que tal vez sería la hora de yo encontrar la mujer que debería ser mi esposa. El corazón me dictó 1000 palabras amorosas para que le declarara mi amor en cualquiera forma. No vieron inconvenientes y como cosa asombrosa me aparecí en tu camino pronunciándole estas notas. Todo me gusta de ti, si tú me aceptas gustosa te entregaré mi cariño que te podrá hacer dichosa. Dulces palabras salieron de tu tiernecita boca diciendo que aceptarías a mi propuesta honorosa. Parque principal de San Luis de Palenque, Casanare, uno de los municipios más jóvenes de Colombia, con tan solo 59 años de fundación. Y en el marco de este cumpleaños se celebró el Festival Internacional del Gabán de Oro. El alcalde Edgar Duarte nos cuenta de qué se trata. El Gabán de Oro es un evento netamente cultural, donde hacemos relevancia a nuestro folclore llanero. Es un evento donde nos damos cita con nuestra música llanera. Es un evento que nació en el año 1993. Llevó a cabo la primer joropera Zapateando al Gabán, donde hoy quedó institucionalizada este evento a nivel de municipio. Tuvimos esa oportunidad de tener presencia de 12 delegaciones de nuestro departamento y de otros departamentos vecinos como el Arauca y como el mismo Meta. La cabalgata, donde se le da la oportunidad a las comunidades, a la gente del campo para que salga con su caballo de trabajo, participe un rato, 2, 3 horas a lo largo de nuestras calles como ustedes lo observaron. Tenemos también una buena manga de coleo. ¡Ay, cacho la manga, mucha atención! Ya se vino Maite García buscando la mecha toda por el centro de manga de coleo. Aquí estamos agarrando coleo del bueno. Viene fustigando al muchacho el caballo. Oliendo la espuela, primito guindado del rabo del ejemplar. Apartó el toro y va de vuelta de campana. Mercapalenque es un evento netamente agropecuario. Es como darle un estímulo a nuestros campesinos, a nuestras comunidades del sector rural, donde ellos, organizados a través de la Junta de Acción Comunal, salen a mostrar lo que producen allí en cada una de sus propiedades. Acá se produce maíz, aquí se produce yuca, se produce plátano, se produce tomate también, cárnicos. El pueblo está bonito, tenemos aquí ya gozamos de un servicio de acueducto, alcantarillado, tenemos vías pavimentadas. Entonces todo el que quiera visitarnos, San Luis le abre sus brazos, le abre las puertas. La gente de San Luis es una gente amable, una gente cordial, una gente sencilla, humilde y atenta a atenderles en lo que ustedes necesiten, en lo que esté a nuestro alcance.
colegas quisiera. Todos somos concursantes de la música llanera y sí se va a saber quién toma la delantera. Tendrán que bajarse duro para ganarle a esta negra, porque yo cantando en vivo soy peor que la candela, recia como el huracán, ágil como la pantera, pequeña de buen arranque, dichosa de ser coplera, oriunda de tierra llana, apureña hasta que muera. Mi delirio es el folclor y las coplas sabaneras. Me gusta el zumbido del arpa en las parrandas llaneras. Por eso dicen que soy fría como la palmera, tan criolla como yo misma, como potranca soguera. Tengo trino de turpial, tengo la voz altanera, tengo melodía bonita, melodiosa y placentera, y tengo más nombramiento que nuestra tierra pureña. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Abril de 1948. En las calles de Bogotá cae asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, desatando una ola de violencia a lo largo de todo el país que enfrentaría liberales contra conservadores. Fue tanta la violencia que las personas perseguidas huyeron a zonas deshabitadas del país, entre estas los Llanos Orientales, en donde se posicionaron grupos guerrilleros liberales y mediante las armas se enfrentaron al gobierno nacional. Debido al abandono del Estado, muchos de los perseguidos que se refugiaron en Casanare se unieron a las guerrillas, las cuales tenían cada vez más fuerza y estaban avanzando por el territorio con un objetivo político claro: hacer valer los derechos de la región. Pero su estrategia se basó en fuertes actos de violencia, masacres, tomas a poblaciones y ajusticiamientos. El infierno vivido en los llanos fue tanto que los soldados preferían partir a apoyar a las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. Es en este punto en donde el ejército entra a este escenario de guerra para pacificarla. Entonces entra a ser parte de esta misión el Grupo Páez, que es el nombre que tenía el hoy conocido como Grupo Guías. La región estaba muy difícil de vivir porque la guerrilla no los dejaba asistir bien. Tenían problemas permanentes. Ellos les tocaba dormir en el monte. Cuando yo llegué allá, los dueños de los hatos, de Bisertas, todos los Bisertas, esos hatos grandes, no dormían en la casa, dormían en el monte, huyendo de la guerrilla. Las tropas estaban precariamente equipadas y estaban llegando a un terreno ajeno al que no estaban adaptados. La estrategia que tenían era clara y concisa: generar un bloqueo total sobre el enemigo. Esto lo hicieron estableciendo puestos de vigilancia que tenían como objetivo bloquear su red de comunicaciones, su paso de víveres, su ganado y demás elementos vitales para las guerrillas. Tuvieron que pasar noches en vela, a merced del clima y de los peligros de la sabana. El principal enemigo que tuvimos en esa época era Guadalupe Salcedo. Doctor Ignacio Mantilla, director Universidad Nacional de Colombia. Señor director, nos anima a enviarle esta comunicación una inquietud que recae precisamente dentro del ámbito de las labores de la universidad, que a nuestro entender merece una aclaración fundamental en el espíritu de la verdad absoluta. Hemos conocido un trabajo literario que al exterior lleva en la cubierta del mismo el logotipo de la Universidad Nacional bajo su dirección, titulado Guadalupe Salcedo y la Insurrección Llanera 1949-1957, cuyo autor es el benemérito magíster profesor de Historia Orlando Villanueva Martínez.
Aparte de la garantía que significa una producción literaria egresada de la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, que le da su total respaldo, la edita y la lanza a la publicidad, contiene superlativos elogios de profesionales de la materia como el Dr. Ricardo Sánchez Ángel y la señora Jane M. Busch, quien hace el prólogo. Respetamos y justificamos estas manifestaciones de entrañable amistad entre colegas y de la amplitud sin cortapisas de los profesores del Consejo Editorial. La luminosa trayectoria del autor de la obra que aparece para quienes la desconocíamos, en el reverso de la cubierta principal puede haber influido en el juicio de quienes califican su consagración y eminente preparación intelectual. Debemos declarar sin embargo que el tema que aboca el profesor Villanueva Martínez es de los más difíciles, contradictorios y enredados que se pueda imaginar. A través de más de medio siglo, 1949-2015, el mundo de las letras, si se puede llamar así, invadido por el sensacionalismo, el espíritu tropical tan manifiesto en el colombiano, el afán publicitario y hasta el sectarismo político han producido la más escandalosa montaña de publicaciones escritas pletóricas de amarillismo que desfiguran sustancialmente, hechos que condujeron al país a un enfrentamiento armado. Con certeza y firme convicción podemos asegurar que no se encuentra una sola publicación, revista, panfleto, libro o periódico que a estas alturas del año de 2015 no se encuentre absorbido por el morbo político, lo cual es el mejor muro de contención para saber la verdad. Ante tal realidad resolvimos proyectar una brizna de luz y produjimos un testimonio histórico que salió a la publicidad con el nombre de Desde la orilla opuesta. La conflagración armada en los Llanos Orientales 1950-1953. El título del libro obedece precisamente a que deseamos transmitir nuestras inquietudes del lado llano y transparente de la verdad. Fue conocido por el señor presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa Jorge Urbe Echavarría, y el comandante del ejército Jorge Enrique Mora Rangel. Estas constancias están dentro de la obra. Encontramos en la citada obra, página 16, un subtítulo destacado que dice: Testigos. Estos son llaneros raizales, 18, que en representación de sus paisanos compartieron hombro a hombro con los soldados que comandábamos los rigores de la lucha armada en Casanare, que fieles a su regio carácter declaran que lo que contiene nuestro libro es verdad transparente, ajena a politiquería e inventos imaginarios. Nos da autoridad moral el haber participado como oficiales del ejército en el conflicto armado en Casanare y que esta gente que nos acompañó desde el principio hasta el fin fue la que colocó su planta en un pueblo que fundaríamos llamado San Luis de Palenque. El doctor Villanueva Martínez, eminente profesor de historia, ha producido una obra en la cual se refiere a acontecimientos que por razón de la politiquería manejada por líderes de alto nivel pudieron haber cambiado el curso de la historia nacional. La razón que exponemos anteriormente nos ha hecho descubrir en el citado trabajo errores que alteran la verdad o la tergiversan y acomodan al criterio o interés de falsos testigos. Apelamos para llenarnos de razón a pruebas que pudiéramos llamar de segunda importancia, pero que precisamente por ser de sencillo acontecer nos hacen ver con lente de aumento fallas de profundo significado que pululan y a las cuales por espacio nos es imposible referirnos. Dadas las anteriores razones, nos parece de importancia comentar inicialmente lo que en la presentación de la obra dice el doctor Ricardo Sánchez Ángel, profesor emérito de Historia de la Universidad Nacional. Guadalupe Salcedo y la insurrección. Página 15, la gesta de las guerrillas en los llanos orientales colombianos de la década de los años 50 constituyó una afirmación armada de la resistencia plebeya contra la ofensiva violenta que desde el poder se ejerció sobre el liberalismo después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Con una claridad mediana queda definida la inclinación política partidista de la obra del doctor Orlando Villanueva Martínez, que luego puede advertirse en toda su extensión. Quiere decir que de los dos partidos políticos tradicionales, el que estaba en el poder atropelló, minimizó, intimidó a su oponente. Será imparcial una obra de historia que empieza anteponiendo criterio político de partido. Ya puede el lector hacerse a la idea de que hubo un enfrentamiento físico de medio país de vándalos con toda la fuerza que da el poder contra un cándido opositor.
Pero, preguntémosle al doctor Sánchez. ¿Quién hizo el 9 de abril? ¿No fue esa la mecha inicial que incendió el país hasta junio de 1953? Recordemos para equilibrar del otro lado el platillo de la balanza que el caudillo sacrificado era del partido inconforme en cuyo deceso nada tuvo que ver el partido conservador de gobierno. En retaliación por el hecho, una chusma llamada policía del partido vejado, humillado, oprimido, interpretando al doctor Sánchez, que venía seleccionada desde el año de 1930 por el presidente doctor Enrique Olaya Herrera, fue la que abrió las puertas de sus cuarteles en todo el país y, confundida con el populacho enardecido, entregó el armamento que poseía, produciendo el genocidio más sobrecogedor. Como si fuera poco, y para confirmar que el partido mencionado no era tan manso y manipulable que recibía la ofensiva violenta de su oponente político, tenemos, como lo registra la verdadera historia, el hecho de que su cúpula, compuesta entre otros por los doctores Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandi, Hernando Durán Dusan y otras grandes figuras, vio una oportunidad gigantesca y se presentó en el despacho del presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez, quien se encontraba solo, completamente desprotegido con su señora, para exigirle la entrega del poder que el primer mandatario rechazó con palabras lapidarias que recogió la historia. Más adelante el doctor Sánchez consagra para el porvenir la obra que presenta de su colega el doctor Villanueva Martínez cuando dice. Página 16. Guadalupe Salcedo y el doctor ha realizado la investigación que se necesitaba y esperaba. La plena prueba, como lo afirman los juristas, la suficiente documentación, como lo resaltan los historiadores, se realizó en esta investigación. Y a nuestro entender hace una declaración terminante, página 18, cuando dice: se incrementó la violencia oficial a través del ejército. Como la voluminosa obra que presenta podrá ocupar espacio en anaqueles de librerías del extranjero y lógicamente en nuestro país, asegura bajo la palabra de un profesor de la Universidad Nacional que el ejército de su patria está conformado por montonera de cafres que a través de la historia acostumbran a violar el sagrado derecho de la vida y los derechos humanos. Aquí encontramos una manifestación muy radical y fuera del lenguaje académico y pausado de un profesional de alto nivel de la Universidad Nacional. Por eso creemos importante recordarle al doctor Sánchez Ángel que hay un principio fundamental de la Carta Magna que crea unas fuerzas militares para que preserven el orden público y guarden la soberanía en las fronteras. Esto justifica plenamente su intervención a partir del caos y la barbarie que con fines de carácter político de partido apareció a lo largo y ancho del territorio nacional desde el 9 de abril de 1948. Nuestra obra desde la orilla opuesta. Página 25, ostenta un título muy explícito que dice: imparcialidad de las fuerzas militares. Por saber a ciencia y conciencia que este es un principio fundamental que da solidez y explica su existencia, no concordamos con lo que opina sobre este particular el profesor Sánchez Ángel y alguno de los testigos de la obra histórica del doctor Villanueva Martínez, que dice que las fuerzas militares eran un brazo armado del régimen. Corregimos. Son brazo armado del Estado desde su consagración a raíz de la independencia. Otro motivo de extrañeza al revisar la obra del doctor Orlando Villanueva es su marcada inclinación a hacer una apología de la subversión o levantamiento del Partido Liberal que había perdido el poder en 1946 después de 16 años de tentarlo. Absolutamente toda su obra que califica de historia Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera 1949-1957 favorece la insurrección y no importa que lo juzguemos así nosotros, porque cualquier lector puede advertirlo desde la presentación que hace de la misma el doctor Sánchez. El mismo doctor Villanueva Martínez declara que conoce a fondo nuestro libro desde la orilla opuesta porque extracta de él 16 fotos que imprime en la suya y dedica 2 páginas, caso único, transcribiendo lo que allí exponemos. Entonces, ¿por qué, siendo la suya una historia que debe ser ajena al concepto u opinión particular del autor, ignora los nombres de algunos mártires de las fuerzas militares que allí aparecen? Página 26,
Mientras en su historia se glorifican y enaltecen uno por uno los cabecillas de la guerrilla, Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Eliseo Velázquez, los hermanos Bautista, etcétera, etcétera, que pasada la guerra de guerrillas que acaudillaron fueron asesinados por las fuerzas del orden. En nuestro libro Desde la orilla opuesta aparecen perfectamente detallados 4 encuentros bélicos o golpes certeros que propinamos con el teniente Hugo Gamboa al jefe máximo de la guerrilla Guadalupe Salcedo. Entre enero y mayo de 1953, siendo comandantes del puesto militar de Guanapalo sobre el río Cusiana, organizamos un escuadrón montado de 150 hombres, miembros de las numerosas familias que albergábamos y protegimos dentro del puesto militar, y en acción ofensiva obligamos a Guadalupe Salcedo a dar la cara con el grueso de su gente. Estos certeros golpes y su desbandada en cada uno de ellos organizó el desorden. Aparecen en nuestra historia, p. 144, los encuentros que influyeron definitivamente para terminar el conflicto armado así. Ataque en Maporal. Emboscada de las Mulas, p. 148. Paso del río Algarrobo. p. 166. Ataque a Palenque, p. 161. Consideramos que estos descalabros monumentales obligaron al caracterizado comandante de la guerrilla para que viera una oportunidad fantástica para conseguir la tranquilidad y fin del conflicto, entregando las armas inmediatamente después del cambio de gobierno el 13 de junio de 1953. Siendo estos datos de verdadera historia, Vox Populi en los llanos, el motivo crucial que originó el fin del conflicto armado no aparecen en el libro del Dr. Villanueva Martínez, dejando a nuestro entender con pruebas perfectamente claras y aún comprobables en el teatro de los acontecimientos los anteriores hechos que dieron fin al conflicto armado en el año de 1953. Nos parece importante hacer otra aclaración. Por ilustración casi elemental podemos decir que la palabra asesinato significa atentar contra la vida de un ser humano a mansalva y sobre seguro. Por lo tanto, no podemos admitir que sea asesinato el enfrentamiento armado de un individuo o varios contra las fuerzas del orden que los enfrentan por actos delictivos. Y que por esta causa sean eliminados. En nuestro trabajo que hemos mencionado con insistencia están perfectamente reseñadas las causas y el motivo del deceso de líderes guerrilleros que ya en plena paz en diferentes puntos del país perdieron la vida. A continuación presentamos algunos casos de flagrante desconocimiento consciente de la verdad, entre los cuales sobresalen el asesinato de Guadalupe Salcedo y la fundación de San Luis de Palenque, municipio del cual soy cofundador, y que en vez de tomar la verdad de nuestro libro que conoce perfectamente el Dr. Villanueva Martínez, da cabida en su voluminosa obra al cuento audaz y ridículo de un sujeto popularmente llamado el Tuerto Giralda. Emboscada y masacre en el Turpial. El relato pormenorizado, auténtico y original de este macabro acontecimiento para la FF.MM figura en nuestra obra Desde la orilla opuesta, p. 105, tomado de un soldado sobreviviente. Es la única versión que ni siquiera tiene el archivo de los mandos militares. Conociéndola el Dr. Villanueva Martínez, ¿por qué la desecha y coloca en su obra el cuento que inventa un ex jefe guerrillero que no estuvo en la emboscada? Para acabar la distorsión y echar alguna culpa al ejército, el Dr. Villanueva, de su propia inventiva, lanza la siguiente afirmación. Como retaliación, las Fuerzas Armadas asesinaron, sin fórmula de juicio, a varios detenidos en puestos militares. El autor de la obra histórica Dr. Villanueva manifiesta en forma inexorable su fobia contra las fuerzas militares. San Luis de Palenque. Otra prueba de equivocación flagrante en la historia cuestionada aparece en la página 469 sobre la fundación de San Luis de Palenque, que aunque no sea noticia trascendental da la idea de la confusión del autor. Sobre este hecho escuchemos lo que dice un testigo cuyo nombre obedece al alias de Tuerto Giraldo, relato que figura como de auténtica veracidad y acoge el Dr. Villanueva Martínez. Vale la pena saber quién era. El citado testigo llegó del interior antes de la concentración guerrillera a los llanos y se internó en la selva como aserrador. Analfabeta total, de instintos vandálicos, dio cuenta de la vida de 10 ciudadanos, inclusive de la de un doctor Sandoval que, inocente de su peligrosidad, lo albergó en su fundo una noche.
La misma guerrilla lo repudió y quiso ajusticiarlo por medio de un consejo de guerra donde lo salvó su protector Eduardo Franco Orsaza. p. 91-92 desde la orilla opuesta. Dice que Guadalupe apareció cualquier día, no precisa cuándo, en un sitio llamado Palenque sobre el río Charte. Que encontró allí 25 policías a quienes ultimó sin combate y se retiró victorioso. Que en ese mismo sitio se fundaría la población de San Luis de Palenque, la cual es visitada por los turistas curiosos por conocer el sitio donde Guadalupe sentó su planta victoriosa. De parte nuestra digamos la verdad que aparece también en la página 173 de nuestra historia desde la orilla opuesta con el subtítulo San Luis de Palenque, meta, sueño y realidad. Guadalupe nunca estuvo en un puesto de policía que no existía y que había sido recogida 2 años atrás. El 29 de abril de 1953 por orden del comando fundamos el puesto de Palenque con 20 soldados y un grupo de llaneros combatientes de nuestro lado. Guadalupe nos atacó la madrugada del domingo 1 de mayo de 1953 y después de un combate de 4 horas abandonó el lugar perdiendo 7 hombres. Este victorioso acontecimiento fue celebrado con honores por todos los miembros Riel Grupo de Caballería número 1 Paz con sede en Yopal que cubría toda el área de la Intendencia de Casanare. Entonces la mejor manera de perpetuar tal acontecimiento fue ya conseguida la paz fundar la población de San Luis de Palenque sobre la margen derecha del río Pauto a 12 horas a caballo del puesto original Palenque donde dice el tuerto Giralda que estuvo Guadalupe. ¿Será este un testimonio válido? El nombre compuesto de la población obedece al del original del coronel Castillo Rodríguez que nos comandaba y Palenque al recordar nuestra hazaña. Los hermanos Bautista abreviaremos al máximo. Eran 5 hermanos. 2 murieron al principio. Los 3 que quedaron, Tulio, Manuel y Pablo, cada uno con más de un centenar de hombres estableció su comando en la región aledaña a Sabana Larga. Fueron salvajes con sus propios hombres, a quienes cuando cometían cualquier falta ataban a un árbol y flagelaban, lo cual preferían cuando eran condenados a muerte. Tulio en una de sus correrías apareció hacia las 2 de la madrugada, furia homicida P99, desde la orilla opuesta, el 24 de junio de 1951. Incendiando los ranchos obligando a salir a la plaza de San Pedro de Jagua hasta madres con niños de pecho y con 400 hombres que comandaba, ametralló hasta el último ser viviente. La ranchería parece que era de la corriente política opuesta. Furia homicida P99 desde la orilla opuesta. Este y sus 2 hermanos dados estos actos de salvajismo fueron ajusticiados por su propia gente el 21 y 22 de diciembre de 1952. Para quienes conocimos a fondo estos actos es difícil aceptar los elogios que aparecen en la obra del Dr. Villanueva. El mismo autor Villanueva hace aparecer en su obra la palabra asesinato con un significado errado que consideramos se debe a su deseo de hacer aparecer como resalta en toda la extensión de su libro las muertes de los cabecillas de la revuelta como asesinados por la fuerza pública sin fórmula de juicio. T. Carlos Cortes recibiendo en San Martín, Meta, el armamento a Dumar al Jure. Hay entre muchos casos de flagrante tergiversación o simplemente vuelo imaginativo en la obra del Dr. Orlando Villanueva que recordamos y colocaremos en primer lugar. Se titula La entrega de Dumar al Jure. P. 441, textualmente dice. Según testimonio de Anne Kiper, corresponsal de la France Presse, presente en la entrega del comando de Dumar al Jure en Tantaclaro, lo que se presentó fue un ejército fuera de la ley. Se presentaron vestidos de la más variada forma, muchos sin camisas, descalzos. Desfilaron a elogiarse bien. A paso de ganso ante el general Duarte Blum. Los coroneles. El primer guerrillero que hizo su entrada llevaba un gorro rojo escarlata adornado de cintas. Establecemos una gran diferencia entre lo que el autor de la obra Dr. Villanueva registra en su libro histórico, Guadalupe Salcedo y la insurrección, etc., con la realidad porque quien recibió las armas a Dumar al Jure es quien le dice que es absolutamente falso, aparece en primer plano en la foto y esto escribe. El señor Kiper. Lo asegura quien recibió personalmente el armamento a Aljure como aparece en la foto que encabeza el presente aparte.
El señor Kiper nunca estuvo en el lugar, San Martín, Meta, y para ver un ejército de Aljure, 60, hombres y mujeres descalzos desfilando ante generales, tenía que estar viajando con algún alucinógeno. El alto mando militar solo estuvo presente en la gran entrega del máximo jefe de la revuelta llanera Guadalupe Salcedo cuando le tocó el turno en Monterrey y la algelereña. A continuación presentamos otros casos que saltan a nuestra vista como un corcho que sale del agua, por haber sido tergiversados o acomodados al sentir de quien escribe. Aparecen con el subtítulo que figura en la obra del Dr. Villanueva Martínez. Asesinato y humillante entrega el cabo desertor Dumar Aljure que entregó parte del armamento que tenía, figuramos recibiéndoselo P717 libro Guadalupe Salcedo y la insurrección, duró 15 años delinquiendo con una fuerte cuadrilla cerca de la región selvática del Ariari llamada El Rincón de Bolívar. El 4 de abril de 1968 atacó una patrulla militar que sin saberlo pisó sus dominios, P85, desde la orilla opuesta, y fue liquidado. Como lo anotamos, pasaron 15 años hasta su encuentro con la patrulla del ejército después de un combate de día y medio en el que aparecieron 35 hombres inclusive el muerto. ¿Podrá alguien comentar que Dumar Aljure murió asesinado? Asesinato de Guadalupe Salcedo así aparece en el libro, Guadalupe Salcedo y la insurrección. 4 años después de la entrega de armas, contando con la amistad y protección del presidente de la República General Rojas Pinilla, salió alicorado del cafetín El Volante, y a tiros con sus compañeros se enfrentó a una radiopatrulla de la policía que a la postre lo encontró muerto dentro del vehículo en que huía. ¿Este podrá calificarse de asesinato? Asesinato de Eliseo Velázquez López. Otro de los asesinatos según la opinión del Dr. Villanueva fue el de Eliseo Velázquez López, quien después de autonombrarse jefe único de la revolución durante 2 años arrasó las poblaciones de Puerto López y Pachaquiaro. Y detuvo y degolló con un serrucho 22 policías, después de haber sembrado el terror durante 2 años por la ribera aledaña del río Meta decidió viajar a Venezuela donde estuvo preso por los antecedentes que tenían las autoridades venezolanas de este sujeto. Libre hacia el 7 de diciembre de 1952 resolvió volver a empuñar las armas con el prestigio que había dejado como protector de la causa, el tiempo. Una comisión que había salido del grupo de caballería Maza en Arauca al mando de nuestro compañero el teniente Roberto Fernández, descubrió en el claro oscuro del lugar llamado el Caney de la Selva un tambo. Al acercarse fue recibido a plomo por todas las rendijas del mismo. Después de silencio prolongado se comprobó que dentro del tambo había varios cadáveres. Allí estaba el de Eliseo Velázquez Acheito como lo nombraban en su partido político y el periódico El Tiempo. En la página 268 de la obra del Dr. Villanueva dice: Velázquez desapareció de Caracas y poco tiempo después apareció muerto en el Caney de la Selva el jueves 4 de septiembre de 1952. A continuación en el libro del Dr. Villanueva aparecen versiones tan traídas de los cabellos como la de tratados con el gobierno venezolano que había prometido entregarlo. La señora Janey Rust, quien figura como autora del prólogo, es autoridad y nos dice textualmente: para llegar a este análisis persuasivo el Dr. Villanueva pasó 5 años examinando un número impreso de archivos y fuentes publicitarias que tratan de la insurrección llanera. A nuestro entender parece que hemos encontrado la razón por la cual un maestro de maestros, profesor titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, produce un trabajo de 774 páginas y 1 kilo y pico de peso, en báscula, donde los testigos como un bombillo y cotizas lo convencen lo mismo que una cantidad apreciable de académicos que le dan sus versiones encontradas. La consecuencia a nuestro común discurrir está a la vista. La revolquina de documentos, prensas, recibos, durante 5 años produjo en la mente del doctor una confusión que se convirtió a la postre en un cóctel que trasladó a su obra, que no fue suficientemente revisada por quienes en la edición debían hacerlo. Por todo lo anterior nos atrevemos a estar en desacuerdo con el autor de la obra Guadalupe Salcedo y la insurrección. Llanera 1949-1957. Dr. Orlando Villanueva Martínez y quienes, prendados de su luminosa trayectoria, compartimos esa inquietud, elogian su trabajo literario.
La verdad es que él y ellos cuentan, transmiten y dan seriedad absoluta a lo que a través de su vida profesional como historiadores pretenden conocer. Pero nunca han podido obtener la información real de los acontecimientos del conflicto que durante algo más de 4 años enfrentó a los colombianos cubriendo de crespones negros el territorio nacional. En cambio, quienes como en este caso caemos con mano un poco inclemente sobre la obra literaria del Dr. Villanueva Martínez, por razones profesionales a las mayor cuales aludimos anteriormente, vivimos el conflicto, conocimos como combatientes el arduo sabor de victorias contra hermanos. Comprometimos nuestros primeros años de juventud para reforzar con nuestra voluntad y honor de las armas de la República las estructuras vacilantes del Estado, porque políticos sin conciencia desde su torre de marfil lanzaron al pueblo raso a que les recuperara el poder. Concentrada la poderosa guerrilla al mando de Guadalupe Salcedo Hunda, siendo comandantes con otro oficial del puesto militar de Guanapalo sobre el río Cusiana, nos pusimos a la ofensiva y montamos en sus caballos de vaquería 150 llaneros familiares de aquella gente que había recibido nuestra protección, en cantidad por lo menos de 60 familias, y con ellos emprendimos la localización de Guadalupe, propinándole 4 derrotas que ya misionamos atrás. Entonces hablamos en primera persona sin que nadie pueda probarnos un asomo de mentira. Vivimos la guerra de guerrillas y cerramos los ojos de muchos subalternos. Fundamos la población de San Luis de Palenque y pasado medio siglo en la paz de un refugio campero. Al revisar la obra del Dr. Villanueva Martínez nos asombra encontrarla plagada de errores, lo cual consideramos inconcebible por la eminencia del autor y porque aparece patrocinada por la facultad respectiva de la Universidad Nacional de Colombia. Como puede asegurar el historiador magíster, el hombre consagrado como el non plus ultra en la materia, que la fuerza pública, pasado el conflicto, asesinó a los jefes de las revueltas cuando existe oficialmente nuestro nombramiento, tiempo después, como comandante de los mismos insurgentes con jurisdicción en Casanare, Arauca y Vichada, como eficaz y poderosa fuerza rural para mantener el orden público. Nuestro testimonio histórico en p. 205 a 208 registra tal acontecimiento, indicando el grado de respeto máximo y acatamiento para quien las había enfrentado y hecho entregar las armas sin recurrir al engaño, a la traición y al asesinato, como dice el historiador Villanueva M. p. 553. Esa pavorosa sindicación escrita con criterio político, de manera sesgada y contraria a la verdad que transcribimos a continuación, salpica de barro el contenido de la obra del catedrático Villanueva Martínez. Aquí presentamos la prueba. Esta sin duda es la cara opuesta de la moneda del verdadero significado de la palabra historia. Ese segmento textualmente dice: finalmente, pese a sus limitaciones y contradicciones, la insurrección llanera constituyó una gesta épica de un grupo de insurgentes libertarios que se atrevieron a tomar las armas y desafiar a un Estado autoritario y excluyente que tuvo que recurrir al engaño y la traición y el asesinato para poder derrocarlos. Señor director de la Universidad Nacional de Colombia, este violento y desproporcionado concepto es el sentir, es la opinión única y exclusiva del señor historiador, del autor de la voluminosa obra Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera 1949-1957. Se nota claramente que en el momento en que el profesor Villanueva Martínez escribía esto estaba muy lejos de la ética que debe ser la columna vertebral de un escritor, del investigador que ha tomado bajo sus hombros la responsabilidad de transmitir a sus lectores actuales y de las futuras generaciones acontecimientos que por sectarismo político pudieron haber cambiado negativamente la historia nacional. Nos parece irregular que el doctor Villanueva Martínez, que toma el compromiso hacia sí mismo de escribir una historia en un arranque pasional de política partidista, considere una gesta épica un levantamiento armado del partido político de su preferencia que produjo por manos de 2 de sus cabecillas, Alberto Hoyos, en el Turpial 96, Eliseo Velázquez en San Pedro de Jagua 135 y en el pueblo de Páez 52. El asesinato de 283 seres humanos que tenían derecho a vivir. Ahí está la diferencia de nuestro modo de pensar y de escribir historia. Que el profesor no sintió el impacto de proyectiles y escribió con datos que consiguió de todas partes, mientras nosotros vivimos y contamos de buena fe lo que nos ocurrió.
Testimonios y su valor dentro de una historia. La palabra testimonio significa verdad. Judicialmente un testimonio falso es un delito. En desarrollo de tal definición vamos a estudiarlos con sumo cuidado cuando de manera insistente se apela a ellos en una obra literaria del valor que se atribuye a la presentada por el catedrático magíster de Historia Orlando Villanueva Martínez titulada Guadalupe Salcedo y la Insurrección Llanera 1949-1953. Fuera del concepto académico creemos que hacer historia es comprometerse en un trabajo de fina sensibilidad, de imparcialidad absoluta, totalmente ajeno al parecer o al concepto personal del autor ya que se debe limitar a relatar escuetamente los hechos sin alardes imaginativos o tendencias ideológicas. Entre los múltiples factores que juegan un papel importante para lograr el cometido figura uno de especial significado sobre el cual se puede decir se desliza un relato sencillo y veraz. Este factor es la fuente de información que puede ser un testimonio que debe ser evaluado y desechado o no por quien lo requiere porque puede ser la base para dar cuerpo a la historia. Por eso nos desconcierta lo que podemos observar sin mayor esfuerzo en la obra Guadalupe Salcedo y la Insurrección Llanera 1949-1953, donde se acogen versiones a todas luces falsas, sensacionalistas, amañadas al parecer del interés personal de quien las emite. Como dice un refrán popular, para la muestra un botón. En nuestra obra Desde la orilla opuesta, bajo el subtítulo Furia homicida, el principal cabecilla guerrillero Eduardo Fonseca Galán relata sintéticamente el acto de terrorismo inaudito perpetrado por su colega y compañero Tulio Bautista. Transcribimos pequeños apartes de su testimonio. Con 300 hombres Tulio atacó San Pedro de Jagua. Por la noche rodeó el pueblo en tal forma que quienes se encontraban allí no tenían ninguna posibilidad de escapar. Después de comunicar a los sanpedranos por enésima vez que se rindieran y no lográndolo, ordenó a sus compañeros prenderle fuego a las casas, el pueblo quedó reducido a cenizas. No quedó una sola casa en pie y lo que es peor, no quedó nadie vivo. Mayúscula muestra, en cuanto a la inmediata incursión del mismo jefe guerrillero y sus hermanos dice. Los bautistas realizaron la más escalofriante matanza. Nunca en el transcurso de las guerrillas hubo tanto muerto conservador como en aquella oportunidad en el libro Los combatientes de Llano 1494-1953, cuyo autor es Fonseca Galán, p. 1470, figura este testimonio. Porque no lo transcribió textualmente el doctor Villanueva Martínez, presentando el hecho totalmente tergiversado y sin responsabilidad. La masacre de El Turpial. En nuestra obra Desde la orilla opuesta, bajo nuestra responsabilidad ante quien quiera comprobarla, publicamos el testimonio de uno de los soldados que sobrevivió, al cual nos referimos en detalle anteriormente. Este testimonio parece inválido para el doctor Villanueva Martínez que teniéndolo bajo sus ojos porque conoce bien nuestra obra de la cual transcribe segmento y fotos, descarta y acoge el de quien aparece en su obra, totalmente falso. Dr. Ignacio Mantilla. Estamos ante un caso interesante que merece su gentil atención dada la categoría del magno órgano cultural que está bajo su dirección. La Facultad de Ciencias Humanas por medio de su Departamento de Historia, edita, promociona y lanza a la publicidad una voluminosa obra literaria cuyo autor es el catedrático magíster Orlando Villanueva Martínez, profesor de la Universidad Nacional. Con el título Guadalupe Salcedo y la Insurrección Llanera 1949-1953, indica una narración histórica del conflicto bélico-político más conocido popularmente como de la violencia durante el lapso indicado. Al tomar el volumen nos da un toque de alarme la primera frase del presentador, Dr. Sánchez Ángel, que como ya lo anotamos define el color político partidista de la supuesta historia. Contrabarra, pero nuestro máximo desconcierto es comprobar cómo la facultad que la patrocina con honores, dada posiblemente la luminosa trayectoria intelectual del catedrático magíster, olvida examinar con lupa el material que le entregan, y perfectamente visible a lo largo y ancho del texto sobrenadan el sectarismo político, la tergiversación de actos y hechos de conocimiento popular en el mismo llano y el pensamiento u opinión del autor, que a veces con idioma fuera de tono defiende la subversión,
los cabecillas de la misma y deja ver con algún disimulo su filiación política del lado del partido rebelde. El liberal. Lo que podemos distinguir a grosso modo aparte de lo anterior, es un verdadero trabajo exorbitante para reunir en un solo atajo y hacer síntesis de cuanta versión enmarañada ha aparecido sobre el tema durante medio siglo.